Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Pau? Bien, acá otro viernes más. Otro viernes, lindo. ¿Empezaste terapia? Sí, estoy haciendo terapia. Sí, ¿Empezaste? sí, por ¿Estás supuesto. contento? Me gusta, me gusta. Vamos avanzando de a poquito. ¿Estás como en un proceso de autoconocimiento? Sí, ahí buscándonos, descubriendo un montón de cosas. Está muy Se bueno. vienen los 30 y hay que ¡Pah! encarar. Durísimo, pero bueno, está. Estamos apoyados. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás como replanteándote algunas cosas, entendiendo ciertas conductas, ciertos Sí, pensamientos de vos? buscando. Sí, creo que es más como algo introspectivo ahí, Ahí buscándome, va, encontrándome. como definiendo tu Me personalidad. gusta el hecho de tener una instancia a la semana para dedicarte a vos y hablar de vos, ahí conocerte un poco más. Excelente. Es la idea, ¿no? Por No sé. supuesto, el autoconocimiento, o sea, entender cómo somos, por qué, cómo percibimos el mundo, ¿no? Em, Entendiendo un poco tu personalidad. Sí, la personalidad es algo que no sabría bien qué sería la personalidad, pero nada, buscándola. Yo te puedo responder qué es la pregunta de qué es la personalidad, pero ¿por qué no mejor dejamos a Soledad Cordero, que está acá con nosotros, doctora en psicología, graduada de una universidad alemana, que el nombre no lo... El doctorado, El doctorado, la exacto. licenciatura en la UDELAR. Excelente. Bueno, Sole, ¿querés contarnos un poco qué es la personalidad? Bueno, les cuento. La personalidad, bueno, hay muchas definiciones primero, ¿no? Es como un ámbito hiper, depende mucho del modelo teórico, pero en líneas generales el consenso es que es como el patrón habitual que tiene la persona de responder ante las situaciones en términos de emociones, pensamientos y conductas. O sea, la manera en que va habitualmente a reaccionar, o sea, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a sentir, cómo va a interpretar las situaciones habitualmente. Y esa forma, ese patrón, es estable a lo largo del tiempo. Eso lo demuestran las investigaciones. O sea, que tenemos algo que nos define. Eso no quiere decir que después no podamos tener épocas en las cuales cambiamos un poco, ¿no? Pero por las circunstancias de vida. Pero si no, es estable. Se escucha mucho esto de que cambiamos la personalidad, Bueno, vamos en creciendo, realidad, ¿no? Pero, cambiamos menos de lo que se piensa. claro, Es decir, hay ciertos rasgos que se sabe que permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo, lo cual no significa que sean rígidos, claro. sino que vos vas a ser así y vas a responder así siempre, siempre, siempre. Si no, hay un problema si es así. Exacto. Pero pará, porque, o Y sea, lo otro es que tienen que tener como, las personas tenemos que ser como relativamente coherentes a lo largo en distintas situaciones, ¿no? Ese patrón se repite en distintas situaciones. Más o menos, porque hay roles que dependen de las áreas. Uno no se va a comportar socialmente igual en un trabajo que en una fiesta. Exacto. O sea, hay situación, también la parte situacional influye. se va adaptando también al entorno. Es muy importante tener la capacidad y la flexibilidad de poder adaptarse a las situaciones sin dejar de ser uno. Claro. Pero uno va cambiando o sea, no sé si la personalidad, pero digo, me parece que uno cuando va creciendo a lo largo de su vida va cambiando un poco por sus experiencias capaz o un poco su forma de ser. No sé si es lo mismo forma de ser y Bueno, personalidad. personalidad es la manera de ser, sí. Es lo mismo. Hablando en criollo, digamos. Sí, es tu manera de ser. Eso, como decía más vos. característica, ¿no? Lo que pasa es que sí, cambiamos. No es que no podamos cambiar, pero cambiamos dentro del margen de lo que somos. Es algo más También profundo, digamos, la También personalidad. depende de la edad, ¿no? Bueno, sí. Ahí influye mucho el momento del que hablamos, ¿no? Mucho. No es lo mismo a los 18, a los 15, 18, que a cómo puedes cambiar a los 30 o cómo puedes cambiar a los 50 o si puedes cambiar a los 70. O sea, los rasgos tienden a rigidizarse con los años. En general, algunos, otros no. Otros tienden a flexibilizarse. Otra consulta, pero es algo como más genético capaz o algo que va, o sea, que viene, se va formando con eso, con el Bueno, pasar de tiempo. Son las dos cosas, en realidad. Lo genético, o sea, lo que traemos son predisposiciones y ese es el concepto de temperamento.
¿tá? Temperamento es lo que traemos, biológicamente hablando, como predisposición. El patrón de respuesta emocional, sobre todo, que traemos como más característica, ¿tá? Ese, por ejemplo, un temperamento difícil sería un niño que tiende a reaccionar con emociones muy intensas, por ejemplo, un bebé que llora mucho, que es difícil dormirlo, que es difícil tranquilizarlo, ¿no? El bebé va a traer eso, pero después eso va a interactuar con los papás que tiene, con el ambiente que le toca y obviamente también con las situaciones de vida que se le vayan dando, ¿no? De todas formas, a ver, este es un ámbito súper estudiado, aunque muy difícil de estudiar. Lo que se ha encontrado es que alrededor del 60-70% de los rasgos de temperamento, de los rasgos de personalidad o el temperamento, estarían explicados por aspectos biológicos. Mira. Y eso depende del rasgo. Hay algunos que son más A estables. veces algunos capaz. es 50, otros es 60%, otros un poquito más, ¿no? Y el resto sería ambiental. Igual el ambiental tiene un montón de influencia, un montón, o sea, seguro. O sea, porque Capaz que eso es lo lo que más ambiental va a cambia. es lo que va a gatillar o no, digamos, algunas vulnerabilidades. Venimos con vulnerabilidades. No es que vengamos con algo ya súper determinado, ¿no? Claro. También ahí se juega un poco los antecedentes de cada uno, ¿no? Hay gente que sale mejor, digamos, le sale más beneficiada que otra, ¿no? Sí, eso, bueno, la ruleta ahí de la genética. Genéticamente. Bueno, recién hablaste como de los rasgos también, ¿no? O sea, hay distintos tipos de personalidades, obviamente. Sí, hay muchas clasificaciones de tipos de personalidades. Lo que se usa más hoy en día es el estudio, hoy en día tiene una larguísima tradición, pero digamos como que está más consolidado hoy en día, son las teorías de rasgos, Claro. que plantean que hay algunos rasgos que todas las personas compartimos, en todas las culturas, en todas las edades, que estos rasgos son los que tienen base biológica, que se ha estudiado. Los que permanecen. Claro. Como la esencia, lo que se dice, ¿no? Como así más filosófico, la esencia de la persona, que es lo que permanece. Sí. Eso es como la línea, ¿no? Estos rasgos, lo que se ha estudiado también es cuántos hay. Uh-huh. Y hay como cierto consenso que hay 5 que son fundamentales. O sea, que los vamos a tener todos en mayor... O sea, la diferencia va a ser la intensidad con la que los tengamos. Claro. Pero todos vamos a tenerlos. Y esos rasgos son, por ejemplo, introversión o extroversión, que es una dimensión. Uh-huh. O sea, Son como los opuestos. claro, digamos. nos vamos a diferenciar en función de cuánto estemos, en dónde estemos en ese Cuánto encerrado en tengamos, digamos. dimensión. Claro. Claro. Pero todos vamos a tener esa dimensión, o sea, todos venimos con desarrollamos una forma de vincularnos, ¿no? Claro. Después, el otro que es muy importante es neuroticismo o emocionalidad, se le dice también, que es tu patrón de respuesta emocional más característico, ¿no? Las personas que tienen neuroticismo alto tienden a responder más con emociones negativas. Y tienen menos estabilidad emocional que aquellas que tienen neuroticismo bajo. Claro. Este, Y esos son entre los 5, por ejemplo, como lo que decías, neuroticismo y Neuroticismo y extroversión extroversión. son Y los que sí dos o de- sí son indiscutibles, todo el mundo ¿no? tiene. Todas las teorías están de acuerdo y todos los estudios aparecen esos 2 rasgos Claro. en todas las personas. Que eso sería más la parte como biológica y la dada. Eso se va moldeando después Claro. con el ambiente. Lo que pasa es que en realidad es muy complejo porque llega un momento que no hay nada que sea solo biológico o solo ambiental. Claro, sí, Es producto. Y ahí se puede generar capaz que algún trastorno o algo que... Bueno, sí, justamente en los trastornos lo que pasa es que, en los trastornos de personalidad, es que esa dimensión, ¿no? Hay personas que tienen esos rasgos como muy rígidos, son muy rígidos, ¿no? O sea, no cambian mucho, son muy intensos, primero son muy intensos, están como en las puntas, ¿no? un extremo o claro. tiene mucho o muy poco. Capaz. Claro. Muy rígido, la persona
repiten mucho el mismo patrón de respuesta y persisten a lo largo del tiempo esas respuestas, ¿no? No es algo temporal, es algo que persiste. ¿Eso sería un trastorno límite de personalidad cuando...? No, bueno, eso sería, digamos, lo que pasa en los trastornos de personalidad. Tenemos 10 tipos de trastornos de personalidad. Las clasificaciones actuales, que están, por cierto, siendo bastante discutidas, hay como, este es como un momento de cambio, en realidad. Hay como todo un movimiento de cambio en los diagnósticos de los trastornos de personalidad y cuáles son, digamos, los criterios que deberían usarse. Tradicionalmente se ha dividido en 10, hay 10 trastornos de personalidad. O sea, que depende qué pase, o sea, en alguna de estas dimensiones, o sea, te puede afectar. Bueno, ¿qué sería un trastorno de personalidad? En realidad lo de las dimensiones se está viendo ahora, ¿no? Porque antes eran cuadros psicopatológicos que en realidad no se describían tanto por los rasgos, sino que eran categorías diagnósticas que tienen una larga tradición clínica, ¿no? O sea, son trastornos que han sido como muy estudiados y descritos a lo largo de la historia de la psicopatología. Lo que se plantea hoy es, en realidad, esos trastornos tienen mucho en común y los podríamos entender mejor a través de los rasgos. Claro, analizándolo desde un rasgo de personalidad. Desde los 5 rasgos. Claro. ¿Tá? Esos serían los modelos dimensionales. Y se explican todos los otros 10 trastornos de personalidad que vos decías. Bueno, otra discusión es que han sacado algunos, ¿no? Igual todavía está vigente la clasificación categorial, es decir, en categorías, esas 10 categorías de trastornos de personalidad. Primero está, obviamente, la definición de lo que se entiende por trastorno de personalidad y después esas 10 categorías, que son, para que se hagan una idea, trastorno narcisista, trastorno antisocial, trastorno límite, trastorno histriónico, evitativo, obsesivo, dependiente, esquizoide, esquizotípico y paranoide. Todos tenemos algo de esas características. Eso estaba por decir. Por ejemplo, todos tenemos cierto nivel de suspicacia porque es necesaria desde el punto de vista adaptativo. Es que una de las cosas que cuesta mucho, por lo menos mis pacientes a veces me preguntan cómo se comportan o cómo actúan, ¿no? Como que es muy importante esto que preguntaba Santi, de que uno parece que tuviera algo extra que el resto de los seres humanos no tendría, ¿no? Y en realidad son rasgos que tenemos todos, ¿no? Pero que en los trastornos de personalidad están acentuados. Y es ahí que se describen estas conductas o en estos comportamientos que se llaman alterados, por decirlo de alguna manera, porque están exagerados o es una intensidad más alta de lo normal y qué es lo que trae el conflicto, digamos, en el estilo de vida. Es una intensidad más alta y una dificultad para cambiar. Exacto. También. Exacto. Porque no solamente es que ese rasgo está más intenso, sino que además es muy rígido, o sea, repite en todas las situaciones ese patrón de respuesta, a pesar de que ese patrón de respuesta le trae problemas. Claro. La persona no logra ver que eso le está trayendo problemas, porque básicamente sería como decir, bueno, el que tiene el problema soy yo, ¿no? O sea, me peleo con todo el mundo, claro. Pero la culpa o la responsabilidad es enteramente mía por mi personalidad. En realidad, eso la gente generalmente no lo piensa. Tendés a decir, bueno, no, me hizo esto, como a buscar explicaciones, digamos, pero si te peleas con todo el mundo está equivocado. Una de las características, características de los trastornos de personalidad en esa inflexibilidad también es la incapacidad de poder tener conciencia de enfermedad, ¿no? Claro. Eso se llama egosintonía, es decir, la persona no percibe esas conductas como disfuncionales. Depende un poquito, la severidad del trastorno, ¿no? Y las consecuencias que tenga. Pero básicamente la idea de trastorno de personalidad es que la persona no percibe esas dificultades que tiene. Lo perciben más los demás, lo sufren más los demás a veces. Me imagino que es difícil también. Hay intensidades también. Claro. No es lo mismo un trastorno de personalidad leve, otro moderado, otro severo, ¿no?
Debe ser difícil como que diagnosticarlo también, ¿no? Porque si la persona no lo percibe capaz como un problema propio, es difícil también que capaz que diga, si no tengo un problema, no tengo nada que trabajar. Sí, es difícil. Por ejemplo, un narcisista es muy probable que venga y te diga, mi problema es que siempre creo que soy más importante que los demás y no tengo capacidad autocrítica. O sea, bueno, capaz que si hizo un proceso terapéutico tiene un poco más de conciencia, pero si es un trastorno severo, primero hay baja posibilidad de que venga. Claro, ese es el narcisista. tema. Seguramente lo manden, pero además no tiene conciencia. O sea, en realidad la percepción de la persona es de que la gente no entiende lo que le pasa, que la gente Claro. lo trata, es injusta porque no logra, porque no valora o No entiende su punto de vista, capaz. punto de vista o lo claro. especial que es. Claro. O lo envidia. Eso Capaz que es típicamente también los narcisistas piensan, bueno, lo que pasa es que me tienen envidia o, ¿no? Claro. Más el entorno capaz que lo lleva a decir, che, estás equivocado. Y bueno, el uno entorno seguro sufre las consecuencias si es un trastorno severo. Eso que dije al principio de que la personalidad, ¿no? El patrón de respuesta. Bueno, ese patrón de respuesta en los trastornos de personalidad es inflexible, o sea, es muy rígido. La persona no tiene la capacidad de adaptación necesaria. Hay una falla en la adaptación al entorno, ¿no? Es decir, Por esa rigidez, al digamos. entorno y a los estresores que van a surgir naturalmente en la vida, ¿no? Entonces, Claro. va teniendo ese patrón de respuesta, le va trayendo problemas en distintas áreas. Si no, no es un trastorno de personalidad. O sea, tiene que tener, o sea, una repercusión importante, tiene que afectar también el desarrollo personal de la persona, ¿no? Y es que se califica como trastorno, cuando Claro. se genera un problema en Sí. no sé, la vida cotidiana o en las relaciones. En las relaciones, ahora las clasificaciones hacen como más énfasis en dos aspectos como fundamentales para diagnosticar los trastornos de personalidad, que es fallas en el funcionamiento del self, o sea, de la identidad y de las relaciones interpersonales. En el self, quiere decir, en la forma que cómo se conformó la identidad de la persona y cómo se vincula la persona consigo mismo, ¿no? Cómo se percibe también. No es tan fácil de entender el concepto de self. Y lo otro es cómo se vincula con los demás, porque donde se manifiesta claramente la disfuncionalidad de personalidad es en el ámbito Claro, vincular. de los vínculos. Y bueno, las clasificaciones actuales hacen énfasis en esos dos aspectos, como que hay fallas, ¿no? O en cómo te percibís vos o algo En más. las dos tiene que haber. Por eso, o en cómo te percibís vos o en el vínculo con los demás. Sí. Cuando falla alguno de esos, o los dos. Los dos, en realidad, Los dos en porque general. están interrelacionados. Sí, claro. O sea, son dos cosas que... y eso hace que falle la adaptación al medio ambiente, ¿no? El entorno en el que vive esa persona. Es que surge, o que podemos decir que hay un trastorno de la personalidad. Sí. Y el trastorno límite, En particular, en particular, el trastorno límite ¿cuál es la característica? es diferente a los demás en una característica que es importante, que es, en realidad, lo característico del límite es la inestabilidad, Claro. que cambian mucho sus patrones de respuesta. Mientras que el resto de los trastornos de personalidad, lo que hay es un patrón rígido, ¿no? O sea, la persona siempre desconfía de los demás o siempre es muy dependiente, ¿no? En el límite, lo que nos vamos a encontrar es al revés, que hay una inestabilidad patológica, ¿no? Claro, O sería sea, el contrario de lo lo que rígido es la inestabilidad. Claro. Es como una contradicción. Persiste, pero Sí, o sea, y esa inestabilidad se manifiesta en todos los ámbitos, en la manera de percibirse, en la manera de vincularse y muy especialmente en las emociones. O sea, hay una gran inestabilidad emocional, o sea, uno de los rasgos, digamos, como características nucleares del trastorno límite, y hay bastante concordancia en eso, es la desregulación emocional. Una gran dificultad para regular las emociones. Y esa inestabilidad tiene que estar sumada a otra cosa que es una impulsividad muy importante.
Estabilidad, o sea, mala combinación, ¿no? Y si hilamos más fino, tiene que haber problemas también en la identidad, como dije antes, ¿no? O sea, hay una falla a nivel de identidad. Claro. En palabras coloquiales, ¿no? Son personas que cambian mucho de estado de ánimo, mucho, diariamente incluso, ¿no? Y eso hace que estén como en una especie de montaña rusa emocional que repercute en sus vínculos, repercute también en su manera de verse, y además, si hay impulsividad, los lleva a tener conductas de riesgo severas. Claro. Exacto. Claro, porque es como que, digamos, como que la personalidad, no sé, yo me quedé con eso, como que la personalidad no estaría funcionando, porque vos decías en principio que No la es adaptativo, personalidad... no le permite al sujeto Claro. adaptarse adecuadamente ni al ambiente en el que está, ni a los estresores. Claro, con un pequeño estresor salta, Sí. o se desregula. Se Pues desregula, claro. y se desregula porque tiene, la desregulación emocional es que la persona tiene una hipersensibilidad, ¿no? Es decir, son personas que traen una vulnerabilidad biológica, eso pareciera que es así, a reaccionar de manera con emociones más intensas y a un abanico más grande de estímulos. O sea, como que el umbral de reactividad es más bajo. Es más bajo, claro. ¿No? Y eso se ve sobre todo en relación a los vínculos interpersonales. Más que para uno mismo. ¿Le pasa eso también que decías de los trastornos de personalidad que le cuesta, perdón, del narcisista, creo que decías, que le cuesta percibir el error en uno y más que lo ve como algo? Bueno, los no? límites oscilan ahí un poco más. Claro, y hay sufrimiento también. Como hay ¿no? sufrimiento, hay Claro. mucho más sufrimiento. Entonces pasan de repente porque tienen... El amor-odio aparece todo el tiempo, ¿no? Hay como una ambivalencia muy grande en sus vínculos y también en la manera de verse. Entonces, de repente pueden verse muy bien y en otro momento, en horas, sentirse las peores personas del mundo. En general, la autoimagen es muy, muy, muy negativa. ¿Sí? O sea, son personas que llegan a odiarse a sí mismas, ¿no? A sentir un enorme rechazo hacia su persona. Capaz después de un episodio o algo así, después viene como una culpa o algo. No. Generalmente sí, generalmente tienen episodios de ira importantes en sus vínculos, ¿no? Que después se siguen de sentimientos de culpa fuertes. Y lo que desencadena esa reacción generalmente son estímulos interpersonales, tienen una gran sensibilidad interpersonal. ¿Eso qué quiere decir? Porque que leen, por ejemplo, muy fácilmente leen que hay rechazo, ven señales de rechazo en los otros. Rápidamente se sienten dejados de lado, rechazados, ¿no? Y esos son como desencadenantes muy fuertes de las crisis donde se dispara la emoción intensa, que además demora mucho en bajar. Porque la otra característica es que esas emociones permanecen más tiempo que en el resto de... O sea, digamos... La ira, por ejemplo, que no es que tiene un pico de ira, sino que... Sí, lo demoran mantenés. más en volver a la línea de base de la que Claro. partieron que la gente que no tiene un TLP. Claro. ¿No? Y eso hace que estén como Sí. subiendo, están arriba mucho rato. Claro. Lo cual los vuelve vulnerables a nuevos estímulos y otra ola. Y sí, si estás como, no sé, re quemado, obviamente, claro, la gente va a reaccionar mal contra vos y va a desencadenar. Sí, una de las cosas importantes es que una de las cosas que desencadena más la crisis Adelante, tenemos que no te dejamos un respiro. Te damos ni un segundo. es el temor al abandono. Ah, sí. La presunción de que pueden ser abandonados en un vínculo que es importante, ¿no? Hay una alta sensibilidad a ser abandonado. Una cosa que es como re importante, porque hace un rato vos mencionaste el tema del diagnóstico, etcétera, o sea, como estamos hablando de personalidad justamente y rasgos que todos tenemos y son conductas los que estamos describiendo que podemos tener todos, ¿no? A veces nos podemos sentir mejor o peor, lo que sea. Es muy importante entender que esto tiene que estar diagnosticado y si bien es algo que es de por vida,
¿no? Justamente es algo, la personalidad es algo que acarreamos toda la vida. Es importante el diagnóstico. Entonces, por supuesto que existe un diagnóstico para Sí, esto. claro. Digo, vos que estás más empapada en el tratamiento, en el diagnóstico, digo, ¿cómo es el proceso con una persona con TLP, con trastorno límite? Bueno, primero depende el momento en que llegue. Si te llega en la adolescencia, bueno, tradicionalmente se decía que no había que hacer diagnóstico de TLP. Ahora eso, perdón, ha cambiado, porque se ha visto que hay como conductas, digamos, que se presentan en adolescentes que son, no son características de la adolescencia, ni tampoco se explican mejor por impulsividad de la adolescencia o desregulación emocional propia de la adolescencia, Pero ¿por qué era que se decía que no se tenía que porque se decía que la personalidad no estaba conformada hasta Claro. 18, 20 años. Como que podía ser una característica mismo de la adolescencia, que ya es Claro, cambiante, que había que esperar, Claro. que había que esperar como que era muy temprano. capaz cuál que- era claro. la evolución antes de diagnosticar. Con los años lo que se ha visto es que cada vez aparecen más tempranamente conductas de riesgo, por ejemplo las autolesiones, y hay un tipo de autolesiones que son autolesiones no suicidas, es decir, que la persona se lastima, pero no con la intención de matarse, sino... De sentir un dolor más grande que el... Bueno, esa es una, a veces es para eso. En realidad, la función básica es la de regular emociones. Es decir, Se lastiman para regular emociones, digamos. Claro. Mirá. es una forma de regular, de salir, por ejemplo, de esa ola. Claro. Claro. Sí, si tengo De ese una manera, problema- obviamente, que disfuncional. Sí, ¿no? sin duda. Claro. El problema es que generalmente funciona y tiene una tendencia a ser adictiva también. Claro. Bueno, es que no estoy hablando obviamente de estadísticas, te lo consulto a vos. Debe ser uno de los casos por los que más llegan las autolesiones, ¿no? Bueno, porque sí. es lo visible. Los adolescentes llegan, por eso es un marcador precoz de posible trastorno límite. No es Claro. que, a ver, porque las autolesiones se presentan en otros trastornos también. Tampoco, o sea, no es que necesariamente va a tener un trastorno límite. Es importantísimo Es aclararlo. importantísimo aclarar eso. Pero es un marcador que por lo menos, o sea, es una alarma Sí, un indicador para de que... empezar a indagar otras cosas que pudiesen indicar un trastorno límite. Lo otro son las conductas de riesgo en general, que pueden ser diversas, de manejar muy rápido, imprudencias, ¿no? Ujú. Que exceden las imprudencias que hace algún Que están al adolescente. límite todo el tiempo. Claro, o sea, no es que, bueno, sí, es adolescente y es un poquito impulsivo. No, es muy impulsivo. Consumo de sustancias, vinculado. sí, tienen un porcentaje, creo que del 50%. Un montón. Sí, O sea, pero el 50 y TLP, pico, más alto. 50 y pico. ¿El TLP desata como esa característica o el consumo de sustancias puede desencadenar un TLP? No, el TLP está antes. Está antes. Es una forma también de regular La in- las emociones, ¿no? Claro. Claro. Es adormecer emociones o al revés, sentir emociones Más fuerte. más fuertes. La intensidad de los vínculos en la adolescencia, ¿no? También, o sea, las primeras relaciones, esta cosa de me muero si el otro no está conmigo, digo, esto se ve Pero es muy exagerado. muy exagerado. Sí, es como que hay duelos como muy Claro. fuertes, ¿no? Y una tendencia a sufrir muchísimo esos El duelos, sentirse ¿no? incomprendido. Es que por eso es tan importante entender el diagnóstico y el tratamiento, porque estamos por ahí describiendo todo cosas que son normales en la Sí. adolescencia, ¿no? La confrontación con los padres, pero esto es muy Sí, exacerbado. sí, es muy exacerbado. Después, por ejemplo, hay otras conductas de riesgo. Atracones, también conductas promiscuas, Sí, sí. ¿no? La persona Sí. tiene relaciones sexuales con mucha gente sin realmente desearlo, y muchas veces se arrepiente de eso.
sin cuidarse debidamente, lo cual tiene repercusión en su salud porque hay un alto porcentaje que tiene VIH. Es decir, se están exponiendo a riesgos. Claro, todo el tiempo. permanentemente. El tema del autocuidado está muy en menos. Y esas conductas de riesgo, por ejemplo, aparecen en la adolescencia muy marcadas. Después, cuando pasa el tiempo, lo que muestran los estudios es que la impulsividad tiende a bajar y hacia los 40 lo que vamos a tener es otro perfil de paciente, ¿no? Un perfil más tranquilo, 30 y pico por ahí, un perfil más tranquilo, primero porque va a haber ahí hay una base biológica, ¿no? También, claro, Claro. El neurodesarrollo ya está mucho más avanzado y se supone que el sistema de control está más desarrollado. Baja mucho la impulsividad y persiste el ánimo en menos, ¿no? Los problemas de identidad, la sensación de vacío. ¿Eso pasa cuando se detecta más, o sea, de una persona mayor o cuando el paciente llega a... Porque digamos, Sí, claro, ¿cuándo porque- surge el TLP? ¿Puede surgir en cualquier momento de la vida? Los trastornos de personalidad son como cosas que se van gestando paulatinamente a lo largo de la infancia. O sea, es como la personalidad. La Claro. vamos gestando lentamente, ¿no? Nadie va a tener un trastorno de personalidad, le va a surgir a los 40 años. Claro. Capaz que se pudo mantener estable hasta ese momento, Claro. pero en general... Lo más común es en la adolescencia, me imagino. ahí es que- cuando empieza a manifestarse con más claridad las Cate. dificultades, ¿no? Y por eso es un momento clave para hacer tratamiento, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de tratamiento es como el más adecuado, digamos? ¿O qué tipo de terapia? Bueno, estrictamente hablando, hay 4 terapias que tienen evidencia científica de eficacia, que son la DBT. La DBT es la que tiene más evidencia y es la que está más estudiada. Se llama terapia dialéctico-conductual. Después, también hay estudios con la terapia centrada en la transferencia, que es más de corte psicoanalítico. Terapia basada en la mentalización, que también es más de corte psicoanalítico. Y cierta evidencia para la terapia de esquemas, que es un tipo de terapia cognitiva más integrativa. Pero lo que más en general se usa es la DBT, aunque la terapia de mentalización también tiene en algunos lugares bastante peso. Acá yo creo que se usa más la DBT. Bueno, ¿quieres contarnos un poquito más sobre cómo es el tipo de tratamiento ¿Cómo es con el tipo de DBT? tratamiento? Bueno, la DBT tiene la característica de que siempre tiene varios dispositivos, ¿no? O sea, no es solamente la terapia individual, sino que a la terapia individual se le suma una terapia grupal, un coaching telefónico, a veces trabajo con los familiares y también un trabajo en equipo. O sea, es un equipo que trabaja y que se reúne semanalmente o quincenalmente para coordinarse en todos esos dispositivos. La terapia, digamos, desde sus inicios, nació en Estados Unidos, ¿no? Y de la mano de Marshall Linehan. Y una de las cosas que tenía de innovación era esto de los grupos, que los grupos son para hacer un entrenamiento en habilidades. O sea, ¿Terapia en grupo o...? no es una terapia, son talleres para aprender habilidades de regulación emocional, Exacto. de tolerancia al malestar y otras habilidades. ¿Cómo capaz manejar que- esas situaciones? Claro, capaz que lo que te imaginas un poco es como, bueno, yo voy, hablo de mi vida y No, de mis temas. Eso justamente no. No es como la terapia... Bueno, una de las cuestiones es que no se puede hablar Claro. de conductas de riesgo en los grupos, ¿no? Para evitar el efecto Claro. contagio, ¿no? Exacto. Y además la idea es modelar conductas adaptativas, ¿no? Lo que sí se habla, obvio, de cómo afrontar esas conductas de riesgo y Ujú. cuáles son las habilidades que han mostrado ser efectivas.
¿no? Hay un montón y se van a... O sea, eso depende un poco de la persona, cuál le va a servir más. Claro. El entrenamiento es como de un año. O sea, perdón. Hay distintos formatos, hay mucho más cortos, pero en realidad el formato tradicional es de 6 meses y Marshall Linehan decía como que había que hacer 2 vueltas de 6 meses para poder... porque es un aprendizaje. Claro, ¿cómo te exponen a esas situaciones, digamos, de capaz que son estresores y como que trabajar en eso, cómo reaccionás? ¿Sería algo No te así? exponen. ¿No? Digamos, pero como que se dan o No, te cuentan por qué pasan. O sea, Claro. se hace mucha psicoeducación. Es un aprendizaje, o sea, Y te piden, te enseñan unas estrategias que te piden que las lleves a cabo. Claro. La manera de coachear si esas estrategias se están llevando adelante, una de las maneras es con el coaching telefónico. ujú. O sea, el paciente te puede llamar, por ejemplo, si tiene ganas de autolesionarse. Y O si lo hizo. Bueno, en realidad tendría que llamarte antes de hacerlo. Bueno, sí. Para practicar una de las estrategias que aprendió, ¿no? In situ ahí en ese momento, generalizarla al ambiente, ¿no? A su vida real. Y eso lo puede hacer con el coach telefónico, ¿no? El coach no es para llamar por cualquier cosa. Es para conductas de riesgo y para llevar adelante las habilidades. Y también lo puede trabajar en terapia individual. Pero en terapia individual lo que suele suceder es que como hay muchas crisis, no es tan fácil. Y por eso Marshall Linehan lo separó, ¿no? Porque en terapia individual, en estos pacientes tenés que trabajar mucho, apagar muchos incendios. Entonces no podés llevar adelante un entrenamiento de una técnica y, digamos, hacerlo de una manera estable, rigurosa, ¿no? Vas a tener una sesión de una cosa, después va a volver a... Claro. Todos esos cambios afectan también El tratamiento. el tratamiento. Claro. Y una consulta, o sea, me imagino que también la familia y el entorno tiene un rol importante en este tipo de trastorno, ¿no? En la etiología... Sí, en general, para la gente que tiene TLP, o sea, que esté, o sea, la gente Bueno, que lo La rodea. contención. Sí, primero tiene una alta repercusión, un impacto fuertísimo en los familiares, ¿no? También, claro, solo que lo Este- padece, capaz, ¿no? Y terminan muy quemados, Mm. ¿no? Porque sobre todo si hay conductas de riesgo muy fuertes, o sea, es como vivir con la posibilidad de que tu hijo, por ejemplo, se esté cortando o que tiene ideas de autoeliminación, que ya hizo un intento, que capaz que hace otro, que capaz que hay que internarlo de nuevo, ¿no? Sí. Y no un año, no una vez, no un tiempito, Toda la sino- vida. A veces no es toda la vida, pero a veces hay un periodo, generalmente hay un periodo que es como de incendio, ¿no? Claro, de crisis. De crisis que puede durar a veces años, ¿no? Toda una fase, sobre todo en los primeros años de la adultez, ¿tá? Y es muy desgastante eso. Después, también hay muchos conflictos, ¿no? A nivel de familia, ¿no? Claro, te generas. Y por eso también es muy importante trabajar con las familias. Y cada vez se trabaja más con las familias para que las familias entiendan qué le pasa a la al allegado y para que apliquen estrategias también, por ejemplo, de validar o no invalidar a la persona, que eso quiere decir no estar permanentemente diciéndole que la manera en que está lo que está sintiendo está mal. Claro, como que entenderlo también. La familia, imagino, como si vos, debe ser complicada. Una persona que es tan irregular, como que entender eso, que realmente es un trastorno y que no lo hace a No, propósito. sí, y además hay familias donde hay algunas familias donde además no es, o sea, el paciente capaz que es la versión más desregulada, pero tenés Sí. otra persona en la Claro. familia que es desregulada también, capaz que no de la misma forma o no Claro. tan intensamente, ¿no? Entonces Pero ahí no surgen ayuda. muchos conflictos Claro. interpersonales, muchas peleas. Bueno, tenemos acá un bolillerito con algunas preguntas. Nada más que te vamos a hacer que saques una. Y A ver. Sorpresa. dinámica. A ver.
¿Qué dice? No sabemos, nosotros tampoco. Entonces, ¿el TLP no tiene cura? Opa. Bueno. En realidad, si esta pregunta hace 10 años o 15 años, la respuesta hubiera sido, el pronóstico es malo. Lo que han mostrado las investigaciones es que mejoran más de lo que se pensaba al principio. En otro momento se pensaba que eran trastornos que no iba, o sea, los trastornos de personalidad se definen como crónicos. Ujú. ¿No? Porque es la personalidad, no va a cambiar la persona tanto, ¿no? El TLP es el que especialmente ha sido estudiado en relación a su curso a lo largo del tiempo. Y lo que muestran los estudios es que por ejemplo, a los 2 años hay una remisión del 43% de los síntomas. Y hay un estudio a 10 años, que es muy famoso, que muestra un 88% de remisión respecto al diagnóstico inicial. Es un montón. Es un montón. Lo que pasa es que ahí eso no puede confundir un poco. Los pacientes bajan mucho en la impulsividad, bajan las conductas de riesgo. Eso no quiere decir que esas personas necesariamente tengan una calidad de vida buena. Eso va a depender mucho de qué pasó en ese tránsito, ¿no? Claro. Por ejemplo, si pudo terminar de estudiar, si pudo hacer una carrera, insertarse en el ambiente El desarrollo de la laboral. autonomía, ¿no? Exactamente. Que muchos quedan como trancados ahí, ¿no? Entonces eso después, sí, no tienen conductas de riesgo, son menos impulsivos, pero se les complica la vida, ¿no? Claro, no logran dar ese paso de Sí. la autonomía. Entonces hay un impacto a nivel de funcionamiento muy alto que genera índices de desempleo muy altos, niveles de dependencia muy altos con la familia. Igual, en general, el pronóstico, ya que haya conductas mucho menos conductas de riesgo, es muy buen pronóstico. Exacto. Sin duda. ¿No? O sea, primero que nada, el paciente va a permanecer vivo, ¿no? Los pacientes con TLP tienen un 77% de conductas suicidas. O sea, intentan matarte, 77% de ellos intentan matarse con unas medias que van hasta 3 o 4 intentos. Y del 8 al 10% lo logran. Wow. Y son intentos de autoeliminación concretados, ¿no? Entonces, es un trastorno que es grave, que tiene implicaciones muy severas, incluso siendo tratado. Por suerte, lo que se ve es que hay un porcentaje que mejora y logra remitir esas conductas, lo cual es muchísimo. No, para el paciente, para la 85% que familia, decías. sí. Es un montón. ¿Podemos decir que se puede curar? ¿O que se puede llevar, Pasa que sacar adelante? la palabra cura para personalidad, yo siempre digo, no me gusta, porque curar es un concepto médico, ¿no? Es decir, tengo esta enfermedad física y se fue, totalmente. Me mejoré, se me fueron los síntomas, me mejoré totalmente. Pero la personalidad, eso no pasa. En realidad es como... En la vida no pasa, en la terapia no O pasa. sea, son cosas la persona flexibiliza, Claro. disminuye algunas conductas, mejora otras. Pero no es que, se le fue totalmente la inestabilidad. No, eso es como demasiado. O sea, Logra trabajarlo, tal vez. O logra eso, lidiar con o eso lidiar con mejor. eso de otra manera. Si es entendible también, si tú no tenés tantos vaivenes emocionales, porque tu sistema de regulación emocional mejoró, y porque estás capaz menos hipersensible, ya vas a vivir mejor. Claro. Con que la montaña rusa sea un poquito Poco menos más. intensa, ya vas a vivir Ya es mejor. una Pero mejoría no quiere decir importante. eso que no tengas algún momento donde esa inestabilidad vuelve o se aumenta un poquito. Exacto. También va a depender de los estresores que pase esa persona, ¿no? Tipo de vida que lleve, tal vez. Tipo de y vida eso. que lleve. Y otra cosa que es muy importante con los estresores es que son personas, lo que muestran los estudios es que son personas que tienen un nivel de traumatización temprana altísima. O sea,
es probablemente el trastorno de personalidad que tiene porcentajes más altos de trauma en la infancia. Claro, que son los que desatan capaz un poco la... Y eso, el efecto del trauma, o sea, si no se trabaja, permanece a lo largo de la vida, ¿no? Y hace a la persona más vulnerable a retraumatizarse. Por ejemplo, el abuso sexual en la infancia tiene un porcentaje altísimo. de generar TLP Sí. Claro. O sea, se ha encontrado que muchos pacientes con TLP informan retrospectivamente que sufrieron abuso sexual en la infancia. Intrafamiliar o externo, ¿no? Pero bueno. Quiero quedarme con el 85% que me pareció un número muy bueno. Creo ¿no? que es 85 o 88. Bueno, podemos decir que, se puede mejorar Sí. significativamente, Depende ¿no? Cada vez muchos los factores. y que los... Depende de muchos factores. Sí. Por suerte hay más evidencia científica respecto a las terapias. Es muy importante el diagnóstico precoz. No importa si le pones el nombre TLP o el nombre que le pongas, pero que Tratarlo en forma Que haya un temprana. diagnóstico para que haya un tratamiento. que haya un tratamiento. Claro. Sí. Porque a veces lo que pasaba mucho antes, todavía pasa, creo que menos, es que los tenían distintos diagnósticos, ¿no? Antes. Era como que se le ponían muchos diagnósticos hasta llegar al diagnóstico de TLP. Entonces había como todo un largo Claro. recorrido antes de que la persona llegara al tratamiento adecuado. Claro. Y además no había tratamientos adecuados, por ejemplo en Uruguay, ¿no? En realidad faltaba personas formadas, porque son formaciones que requieren mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? No es tan fácil que tengas un personal que esté formado Claro. bien para tratar estos pacientes. Chavos, adelante. Claro. Pero por suerte, en realidad, las investigaciones son bastante alentadoras. Bien, se ha ido mejorando. Pacientes tratables y que pueden mejorar, porque también es otra cosa que antes se pensaba que eran como intratables, ¿no? Claro. Era como... Sí, algo que iba a quedar de por vida. Nos quedamos con Con la este cierre, parte con positiva. la parte positiva, con la esperanza. Quedémonos con eso. Y bueno, Sole, te agradecemos un montón. Te exprimimos, podemos estar horas hablando de esto, pero muchas gracias por informarnos. Bueno, a mí también, porque vos sos la experta en esto. Y bueno, y a todos en general. Gracias a ustedes por invitarme y creo que estas cosas están buenas para poder divulgar, para que la gente tenga más conciencia. Todavía le falta mucho, falta mucho con respecto a los trastornos de personalidad, que entren más digamos, que haya más divulgación, más información, que sirva para que las personas consulten. Exacto. ¿No? Y consulten antes, con lo cual va a haber más posibilidades de mejoría. Sí, toda difusión es buena. Muchas gracias, Muchas gracias, Sole. Sole.